¿Sabes cuál es uno de mis peores miedos? El miedo al fracaso. Y he fracasado tantas veces en mi vida que no las puedo contar. He fallado tantas veces que me harta fallar tanto. Un miedo más profundo y real, el fracaso. Pero hay más, miedo a las enfermedades. Yo he tenido miedo a las enfermedades. ¿Sabes cuál fue mi primer miedo en la vida? De enfermedad, tener cáncer. Vi una película donde una chica murió de cáncer. Y yo decía, por favor, que a mí nunca me dio cáncer. ¿Y de qué creen que fue mi primera enfermedad? Cáncer. Los miedos no ayudan ni te dejan avanzar. Y te voy a hablar de algunas cosas que provocan los miedos, pero antes de eso quiero decirte qué es lo contrario al miedo. ¿Tú sabes lo que es contrario al miedo? La fe. ¿Qué es la fe? La seguridad de lo que no tengo, pero aunque no ha llegado todavía, yo me imagino que ya está aquí. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Porque al que cree, todo le es posible. Y es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero cuando todo sale mal, la fe como que se empieza a tambalear poquito. Y mi vida está en un tambaleo actualmente así, donde todo sale mal, una cosa tras otra. Una cosa tras otra empieza a salir mal. Cada cosa sale peor. Hoy se cayó una maleta, no sabemos dónde estaba, a lo mejor ya la encontraron, donde venía toda la ropa que tenía. Y yo le decía a Dios otra vez. Y perdí varias cosas que eran importantes para mí por su valor sentimental. O quién sabe si la recupere, pero si la recupero qué chido, si no, no. Y así me pasa una cosa tras otra. Hay lugares donde voy a cantar y el sonido, ¡pum!, se apaga y ya no sirve. A veces tú esperas algo y no llega lo que tú estás esperando. Y esas son cosas que van provocando miedos, traumas, sentimientos en el corazón. Pero ¿qué hace el miedo en la vida de una persona? Número uno, el miedo hace que te escondas. El miedo hace que te escondas. Hay una parte de la Biblia, una historia, que cuenta que Adán y Eva se cometieron un pecado, cometieron un error. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta que se habían equivocado y escucharon que Dios estaba cerca, escucharon su voz, se fueron a esconder detrás de unas hierbas de un arbusto. Y se escondieron. Y muchos de nosotros cuando tenemos miedo nos escondemos. Tenemos miedo al público, al pánico escénico. ¿Quién ha tenido ese miedo? Yo lo he tenido un montón de veces. Y preferimos escondernos. Tenemos miedo a quedarnos solos y vamos y nos metemos con una mujer, con otra y con 20 y con todas las que sean. Tenemos miedo a la realidad y empezamos a meternos alcohol y droga. Tenemos miedo a no salir adelante y mejor dejamos de intentar las cosas porque fracasamos. Y nos escondemos detrás de algo. Pero no solo provoca el miedo que te escondas, también provoca una cosa más. Provoca que te hundas. Hay otra historia que cuenta que los discípulos iban en un barco y mientras iban en un barco había olas fuertes, había un viento recio y le pegaban al barco y estaban grite y grite los discípulos como niños chiquitos y entonces vieron a una persona caminando en el agua y empezaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Y los discípulos creían en fantasmas, imagínate nosotros. Entonces escuchan una voz que les dice, y esa voz era Jesús desde el agua. Él estaba caminando sobre el agua y les dice a los discípulos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y yo no sé cuántos esta noche lo necesiten, pero yo lo necesito porque esas palabras de Dios al menos son para mi vida, no sé si para la tuya, pero Él dice, desde el agua, desde los problemas, de lo profundo del mar, dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Y entonces Jesús seguía hablando y Pedro le dijo, si tú eres Jesús, dime que vaya contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Caminó sobre el agua, el único discípulo en la historia en caminar sobre el agua. Y mientras miraba a Jesús, Pedro seguía caminando, yo me lo imaginaba hasta trotando. Iba hacia Jesús, pero luego vio el viento fuerte, vio lo profundo del mar, vio lo negro del cielo, las olas. Y Pedro al mirar eso se hundió porque quitó los ojos de Jesús. Pero Jesús es bien chido porque nosotros somos bien mala onda, pero Jesús es tan chido que aunque Pedro no le hizo caso de verlo solo a él y se hundió, Jesús se agachó, metió su mano en el mar profundo y negro y lo volvió a levantar. Porque cuando tú dejas que tus miedos te hundan, aún así Jesús mete su mano a donde quiera que tú estés y te saca y te levanta. Y por último, ¿qué es lo que hace Dios? ¿O qué provoca el miedo que no te deja acercarte a Dios y hace que el propósito que tiene para ti no se cumpla? Si tú tienes miedo, no se cumple el propósito de Dios para tu vida. Hay otra parte de la Biblia donde Jesús estaba a punto de morir, iba a ser crucificado. Y entonces
Entonces Jesús tenía miedo. ¿Ustedes sabían que Jesús tuvo miedo? Jesús tenía dudas y miedo. Y esa noche dijo: yo no quiero que me crucifiquen, porque yo sé que esa gente no vale la pena. Yo sé que esa gente ni caso me va a hacer, pero aún así los amo. Y entonces empezó a orar. Le dijo a sus discípulos: sean mis compas y oren conmigo. Y no quisieron, se quedaron dormidos. Y Jesús empezó a soltar gotas de sudor tan grandes como sangre. Y empezó a orar y dijo: Dios, yo no quiero pasar esto. Sé que los hombres no se lo merecen, las mujeres tampoco. No quiero tener que vivir esta situación, no quiero que me crucifiquen, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Jesús no hubiera vencido su duda y su miedo aquella noche, tú no estarías aquí. Yo no estaría aquí. Si Jesús no hubiera vencido su miedo, tú no estarías aquí ni yo. Así que el miedo te roba el propósito de Dios. ¿Y cómo sé que te roba el propósito de Dios? Porque yo he tenido muchos miedos en la vida. Mi miedo más grande, o uno de los más grandes, es agarrar un micrófono y hablar con la gente. A mí me decían Snoopy. ¿Han conocido el perrito que no hablaba? A mí me decían Snoopy porque yo caminaba así, mirando el suelo, y sentía que no valía nada por mi baja autoestima, porque tuve cáncer, porque se cayó mi cabello y andaba en una silla de ruedas. Y cuando entraba a la escuela me decían: no lo toques, no te le acerques. La gente me tenía asco. Entonces yo solo miraba al suelo, me daba vergüenza mirarlos a la cara. Y tenía miedo de hablar con las personas. Cuando alguien se me acercaba, parecía una película donde eso es que en tu cabeza pasen como 20 minutos, pero en la realidad llevan como 10 segundos. No sabía qué decirle ni cómo hablar. Y cada vez que yo me subo a un escenario, a veces vengo con un montón de problemas. A veces mi mamá, que tiene trastorno bipolar, acaba de tener una crisis y me grita de malas palabras y me dice de cosas. A veces mi cuerpo está temblando de cansancio. A veces en mi mente tengo un montón de cosas malas y yo quisiera ser diferente. Yo quisiera haber nacido como otros, con mucho valor, con muchos talentos, pero no soy esa persona. Así que antes de subir a un lugar, yo estoy atrás cuando nadie ve, temblando y diciéndole a Dios: yo no merezco estar aquí, no merezco que me uses. Y Él es tan chido que siempre pone su mano en mi espalda y me dice: Cris, estoy contigo, no hay falla, no pasa nada. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Y sabes, cada día, a veces tengo como 5 o 7 eventos a la semana. Cada día yo tengo que vencer mi miedo a subirme a un escenario y hablar frente a la gente y saber si realmente Dios puede usar a alguien que era basura como yo. Y aunque me uso en la noche, al día siguiente vuelve a aparecer ese sentimiento. Pero no soy una persona que se guía por sentimientos, yo estoy aquí por una convicción. Hace poquito escribí: esto es mucho más que una religión. No estoy aquí por lo que siento, es pura convicción. Porque mis sentimientos no me manejan. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino de amor, de poder y dominio propio, autodisciplina. Así que todos los días me disciplino a mí mismo para vencer esos miedos.